Mediodía, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tiene previsto reunirse con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. No hay certeza sobre cuándo concluyen. Según el Kremlin, la duración de las negociaciones ruso-ucranianas dependerá de cómo marchen. Hoy es el comienzo de las negociaciones, luego todo dependerá de cómo marchen, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó la propuesta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ya se encuentra en Turquía, de celebrar un encuentro cara a cara. La delegación rusa, que según la agencia rusa Interfax ya llegó a Estambul, la integran, entre otros, un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor del Ejército ruso. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, comentó que Washington está impaciente por ver avances en los esfuerzos de paz entre Ucrania y Rusia y dispuesto a considerar cualquier mecanismo para el fin de la guerra. No hay solución militar para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta guerra va a terminar no mediante una solución militar, sino mediante una diplomática. Cuanto antes se pueda alcanzar un acuerdo sobre el fin de la guerra, menos gente morirá y menos destrucción habrá. En última instancia, ese es el objetivo del presidente, declaró Rubio a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN que se está celebrando en la ciudad turca de Antalya. El propio Trump ha dicho que él mismo acudirá a Estambul si ve avances en las negociaciones. Si algo sucede, iría el viernes si es lo apropiado, dijo el mandatario desde Doha, en Qatar. Por otra parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, pidió explicaciones durante una reunión en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin por el derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH17 en el este de Ucrania en 2014, que provocó 298 muertos, tras el fallo emitido por un organismo de la ONU culpando a Moscú. Fue una buena ocasión para pedir explicaciones al gobierno ruso, ya que Malasia continúa buscando justicia a través de un proceso independiente y justo, con la cooperación de todas las partes, subraya un mensaje de Anwar publicado anoche en su cuenta de X tras su encuentro con Putin. La visita de 4 días del mandatario malasio a Rusia, que comenzó el martes 13, coincidió con la decisión de esta semana del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, de la ONU, de responsabilizar a Rusia por el derribo del MH17. Putin escuchó atentamente y expresó su solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas, añadió Anwar en un video divulgado en redes sociales con sus declaraciones a medios de comunicación tras verse con Putin en Moscú. El líder malasio dijo que Putin le respondió que Rusia está dispuesta a cooperar con investigaciones independientes y no politizadas. El Kremlin rechazó este martes el fallo de la OACI y subrayó que Rusia no participó en la investigación de ese incidente, por lo que no aceptamos conclusiones sesgadas. Anwar, quien hoy viaja a la ciudad rusa de Kazán, afirmó que Malasia se mantiene firme en su compromiso de garantizar la rendición de cuentas y una resolución justa para las víctimas. En 2023, un equipo conjunto de investigadores de Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania concluyó que Putin autorizó personalmente la entrega de sistemas de defensa aérea a los separatistas ucranianos, incluido el que derribó el avión. Rusia ha negado toda responsabilidad y ha acusado a Occidente de hacer una campaña de desinformación. Por último, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y reiteró que la condición indispensable de Washington es que Teherán no tenga un arma nuclear. Desde Doha, en el marco de su gira por Oriente Medio, Trump expresó durante una reunión con inversores que, de acuerdo con los últimos reportes, Irán parece haber aceptado los términos de un posible entendimiento. No van a producir lo que yo llamo coloquialmente polvo nuclear, uranio enriquecido, afirmó. Deseo que prosperen, que se conviertan en una gran nación, sinceramente, pero no pueden tener un arma nuclear. Ese es el único punto.
El mandatario insistió en que está muy cerca, quizás, de lograr un acuerdo, sin necesidad de recurrir a la vía violenta, una opción que, según dijo, quiere evitar. Mucha gente quiere tomar este paso, la violencia, pero yo no quiero. Así que veremos qué pasa. Estamos en unas muy serias negociaciones con Irán para una paz a largo plazo y si lo logramos será fantástico, añadió. Se refiere así a la posición iraní expuesta por Ali Samjani, un alto asesor del líder supremo Ali Khamenei, en temas políticos, militares y nucleares, quien en declaraciones a la emisora estadounidense NBC dijo que su país está dispuesto a deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido que pueden utilizarse con fines militares. Según Samjani, Irán enriquecería uranio a los niveles mínimos necesarios para su uso civil. Y si hay acuerdo, permitiría además que los inspectores internacionales supervisaran el proceso. Todo ello a cambio de que Estados Unidos levante todas las sanciones económicas que hoy pesan contra Irán. Eso es lo más destacado en el plano internacional. Vamos a un cambio y regresamos en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Esta mañana estamos aprovechando el momento para hablar con Rubén Darío González, el director de Organización Electoral. El Tribunal Electoral está aclarando información relacionada con la recolección de firmas. Mucha gente está diciendo que están recogiendo firmas para el Tribunal Electoral para diferentes procesos, entre unos y otros versiones que han circulado. Está la de la revocatoria de mandato presidencial. El Tribunal Electoral, aprovechando que está aquí el licenciado Rubén Darío González, quiere aclarar acerca de eso. Explíquenos, licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder sobre este tema, porque creo que es importante que el Tribunal Electoral se pronuncie, ¿no? Buenos días, Atenógenes, buenos días, Guido. Gracias por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a tu audiencia. El Tribunal Electoral quiere comunicar a la ciudadanía que en estos momentos no estamos recabando firma alguna para la revocatoria de mandato del señor presidente de la República. Primero, que esa figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico, la revocatoria de mandato per se del cargo de presidente de la República. Y sí existe una iniciativa por parte de un número de ciudadanos que el día 7 de mayo en la Secretaría General de la institución presentaron una solicitud para el llamado de una asamblea constituyente paralela, que son dos cosas diferentes. Pero ese proceso todavía no ha comenzado, claro está. No, eso ahora implica mismo, una serie de pasos, ¿no? Antes de llegar a un proceso de recolección de firmas. No, definitivo. Ahora mismo estamos en la revisión de la documentación a fin de verificar si cumple con los requisitos formales. De ser así, entonces el Pleno del Tribunal Electoral dictará una resolución a fin de dar inicio a este proceso. Pero el proceso, al llamado a una asamblea constituyente, lleva una serie de pasos y estamos ahora mismo en la parte inicial del proceso. El Tribunal Electoral no está recogiendo ningún tipo de firmas ahora mismo. No hay recolecta de firmas, para nada. Recolecta de firmas para la revocatoria al cargo de presidente, no. Como dije, se acaba de presentar una solicitud, estamos en la revisión del mismo, y cuando se haga la revisión de los requisitos formales, entonces el tribunal anunciará si cumplieron o no con este requisito y entonces dictará una resolución. Y es más, también la persona que solicita que se lleve adelante una asamblea paralela constituyente debe cumplir otros requisitos. Una vez se dicte esta resolución, tiene que aperturar una cuenta en el Banco Nacional, también tiene que capacitar a las personas que van a recolectar las firmas y tiene que cumplir después de esto con un requisito fundamental, que es recabar el 20% del padrón electoral al 31 de diciembre del año anterior de esta solicitud. Es decir, tiene que recoger 620.222 firmas para tales fines. Claro, ese es en el caso de que si prospere y se dé entonces una recolecta de firmas para una constituyente paralela. Aclarando entonces, la revocatoria de mandato presidencial en el Código Electoral actual no existe. Lo que se presentó fue una propuesta, pero fue en la Asamblea, tengo entendido, para reformar el Código Electoral e incluir entonces el tema de una revocatoria de mandato presidencial a través de un proceso de firmas. Claro está, me imagino que tendría que, desde mi punto de vista, con mucho respeto,
creo que eso tendría que estar elevado a categoría constitucional, Totalmente, esa claro, posibilidad, como claro. está la de la revocatoria de mandato de los diputados, por ejemplo. Así es. ¿No? Que la figura no existe. No creo en que, nuestro no creo que el ordenamiento Código jurídico. Electoral Así pueda Así. autorizar una revocatoria del mandato presidencial sin que la Constitución previamente establezca. Creo que sí esa establece posibilidad. el Código Electoral el tema de los diputados por la libre postulación, Sí, que es otra cosa, ¿no? definitivamente. Quizás sobre esa base, la persona que presentó la propuesta, me imagino, dice, llevo esta propuesta para una revocatoria de mandato presidencial. Me imagino que sobre esa base él pensó que podía entonces reformarse. hay el gente Código creativa, Electoral. sí. Claro, hay gente creativa. Sí. Hay gente creativa para todo. Y tampoco se ha dado nunca la figura de un presidente electo por un presidente que no sea de un partido político, es decir, un presidente por la libre postulación. Que en todo caso, ya esa es otra discusión que habría que tenerse en el futuro. Pero sí, este tema de una revocatoria de mandato presidencial, pues ni siquiera es materia del Código Electoral Penal. Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Así es que no aparece como una figura en nuestro ordenamiento jurídico. Así es. Ni en la Constitución, ni en los códigos. Exactamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí Gracias en a Cuarto ustedes. Poder. Tenemos una pausa, regresamos. Recuerden que hay conferencia de prensa del presidente Mulino en unos minutos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos a la espera de la conferencia del presidente de la República. Nos están informando que nuevamente hay variantes en la conferencia. Viene el presidente, pero también hay dos ministros de Estado para la conferencia. La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, estará presente hoy en la conferencia. Me imagino que informando acerca de la situación en Bocas del Toro. O sea, el diálogo se suspendió. No se ha roto el diálogo todavía, porque hay una consulta de los representantes sindicales en la mesa hacia sus dirigentes. Porque también, ¿te acuerdas que la versión de Bocas del Toro era distinta? Era distinta. Cambió nuevamente el escenario. Cambiaron. O sea, ahora están pidiendo lo mismo que el resto del país. Sí. ¿Qué va a pasar? Me imagino que ahora la ministra de Trabajo va a explicar. Ellos explicaron, tanto ella como el ministro de Comercio, Julio Moltó, la situación, la suspensión del diálogo mientras hay consultas. Los ministros no se están quedando en Bocas del Toro, ellos viajan, van y vienen. La única forma de llegar a Bocas del Toro es vía aérea, no hay otro camino en este momento, producto de los más de 27 cierres de calles, la entrada a la provincia está cerrada, la provincia está aislada completamente del resto del país. Así que ese es el punto. Y estamos pendientes entonces de lo que va a decir el presidente Mulino, que muchos decían que iba a suspender la conferencia, pero no, ahí está, va a conversar hoy con el país, se le ha visto activo. Y sí hay que destacar eso, de que en medio de una situación como la que se está viviendo, con cierres intermitentes, pero constantes en la Panamericana, ya intermitentes porque ayer por lo menos hubo un cierre casi como de 4 horas en la Panamericana, afectando a muchos viajeros, gente que venía de Chiriquí, y le tomó 11 horas el trayecto hasta Panamá, imagínate. Sí, no. El trayecto normalmente toma 6. Y además hay cosas que hay que destacar también, Atenógenes, porque una cosa es protestar, lo hemos dicho, y otra cosa muy distinta es interrumpir la libre circulación. Pero además es desde todo punto de vista condenable que se agreda con piedras a colegios que están en el proceso de dar clases, porque se quiere interrumpir las clases. Y eso sucedió ayer, lo denunció la ministra de Educación en 2 colegios, aparte de el espectáculo bochornoso ayer en la entrada del Hotel Sheraton, en los predios de Atlapa, donde se desarrollaba un encuentro de ministros de Estado. Una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, eso no es legítimo, eso deslegitimiza la protesta, y por eso es que estos señores, cuando se presentan a las elecciones, cada 5 años sacan muy pocos votos, porque ese tipo de actitud genera el repudio y el rechazo de la mayoría, de la inmensa mayoría de la población. Ahí sí, de la inmensa mayoría de la población. No, lo que pasó en el Sheraton realmente demuestra la actitud hostil de un sindicato como el Suntrax, que llegó a una reunión de ministros de trabajo y había representantes de la Organización Internacional del Trabajo allí. No sé si ellos sabían, pero llegaron a hostigar a los ministros y salió el representante de la OIT para preguntarles, bueno, ¿qué es lo que desean? ¿Quieren una cita conmigo? ¿Quieren una cita con la OIT? Porque ellos no entendían. Rompieron los vidrios,
iban con piedras en manos, iban hasta libando, porque ahí están las pruebas de la cerveza que dejaron a su paso mientras llegaban a la sede del Hotel Sheraton. Y eso fue lo que pasó, muy lamentable, pero simple y llanamente demuestra la característica y el estilo de hacer las cosas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Es lamentable, decimos nosotros, porque ellos mismos dicen que ellos son pacíficos, pero cuando tú lo ves accionando con las piedras, con la intimidación, te das cuenta que no es así. Y lo más lamentable es que han arrastrado a otros sindicatos a esa acción. Yo no entiendo cómo los maestros se han dejado arrastrar por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, pero ahora resulta que también son parte de. Y más allá de eso, mire las prácticas lesivas que transmite el Suntrax. Ahora resulta que en el Colegio José Dolores Moscote, los padres de familia han denunciado a los maestros y a los profesores porque resulta que llegan, ponchan y se van para la huelga, Guido. Otros llegan, ponchan, se quedan en el salón y no dan clases, operación Tortuga. Sí, no. Eso está ocurriendo en un colegio como el José Dolores Moscote. Es triste, es real. Entonces, esas son las cosas, ¿copiadas de quién? De sindicatos como el de Suntrax. Eso no es un buen modelo de una protesta ciudadana pacífica. Yo espero que la ministra Lucy Molinar presente la denuncia correspondiente, por lo menos de los que agredieron a los dos colegios que ella señaló. Sí. Le dañaron el vehículo a un profesor, ¿no? A un docente, es decir, y estos fueron agresiones del Suntrax contra esos dos colegios. Sí. Es decir, y agredieron a docentes, fíjate tú, lo que son las contradicciones la intimidación. de ese tipo de actuar vandálico, porque no hay otra manera de calificarlo. Es la intimidación, lamentable copia de la manera en que siempre ha operado el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. No lo decimos nosotros, lo están diciendo sus propios miembros, que muchos de ellos ya dicen, ya no puedo seguir en esta protesta, no puedo seguir en esta huelga, porque resulta que al final los únicos beneficiados son los dirigentes, porque después de 15 días ellos ya dejan de cobrar. Pero los dirigentes siguen cobrando. Ayer hubo y cubrió Telemetro una reunión pacífica, es así, de al menos 200 trabajadores de la construcción que quieren trabajar, están aptos para trabajar, pero no consiguen trabajo porque resulta ser que la última, si no están afiliados a Suntrax, no lo dejan entrar a construcciones incluso de obras públicas, como el cuarto puente sobre el canal. Eso me parece altamente discriminatorio. No, eso es el estilo mafioso que usaba Jimmy Hoffa en Estados Unidos. Que era, además, no solamente ilegal, me parece inconstitucional, porque totalmente. La Constitución establece que no puede haber fueros ni privilegios. Entonces explíquenme por qué en una obra pública solo puede trabajar gente de Suntrax. Eso es inaceptable. Y en muchos proyectos privados también pasa que solamente puede trabajar gente de Suntrax, porque el dueño del proyecto no puede contratar a nadie si no pasa por el Suntrax. Y si ocurre, llega a Suntrax y los intimida. O sea, ese tipo de actitudes gangsteriles, pandilleriles, no son buenas para un sindicato que supuestamente lo que busca es el poder político. Pero ese poder político ellos lo quieren obtener por la fuerza y la intimidación.